¿Cómo les va? Un placer estar acá. Mi nombre es Jorge Tartaglione, soy médico cardiólogo y tengo el gusto y el honor de estar en una mesa con el doctor Félix Rigoli, que es médico, es consultor de inteligencia artificial, un tema extremadamente apasionante. Es consultor de inteligencia artificial y desigualdades en salud de la Fundación Osvaldo Cruz. Y además fue asesor principal del sistema de salud de la Organización Panamericana de la Salud. La mesa es oportunidades y amenazas de la salud digital para los sistemas universales de salud en Latinoamérica. Félix, muchas gracias. Realmente es un tema apasionante, que sabemos poco. ¿Puede ser? Puede ser que estemos demasiado atrás de lo que deberíamos saber. Ese es el miedo, ¿no? Que estén pasando muchas cosas que no sabemos. No es que no sabemos porque es una inquietud intelectual, sino que no sabemos porque las cosas están pasando, Y la tenemos aquí, la tenemos allá y no la vemos. Y ese es posiblemente por eso los peligros están más que nada en la digamos, lo que podría ser digamos, detectar en qué situación estamos y todas las posibilidades que tenemos también, pero también todos los peligros que están alrededor de esto. Esa es un poco la idea. Antes que empieces tu disertación, ¿ves más peligros que virtudes? No, yo creo que hay muchas virtudes, muchísimas, infinitas, y que depende de la estructura, digamos, cómo nosotros la estamos implementando, de quién son digamos, esto es igual que la energía nuclear o que la imprenta, son instrumentos, los podemos usar de una manera o de otra, somos nosotros los que la vamos a usar de una manera o de otra. Hoy está concentrado básicamente en 5 personas, digamos. Y eso, ninguna cosa en el mundo que esté concentrada en 5 personas es buena, ¿no? Vos sabés que esas 5 personas que vos decís aceptan el riesgo que tiene la inteligencia artificial. ¿Son ellos los que dicen que es el riesgo o son los otros 5 que están contra ellos? No, yo lo que digo es que es un desarrollo muy concentrado y necesariamente hoy básicamente en manos de grandes empresas privadas. Hay otras, por ejemplo, en China o en otros países que también están tratando de entrar a ese mercado, y lo que está en juego es, digamos, los derechos digitales de los ciudadanos, y esos no están muy representados en ningún lado. Es decir, en realidad son mercados de datos y de personas, empresarios y empresas de datos y de personas, y poca ciudadanía de datos o de ciudadanía digital. En el área de salud, en particular, tiene algunas características, pero está toda el área de los derechos en general. Por ejemplo, la capacidad que tienen muchos estados de identificar la persona que anda caminando por la calle y saber quién está. No sé cuántas compañías de celular hay en Buenos Aires. En Brasil generalmente hay 4 compañías de celular. Esas 4 dueños saben exactamente dónde está cada uno de las personas en cualquier lugar, con quién hablan, con quién se relacionan. ¿Qué tendría en contra eso y qué tendría a favor? No, eso... ¿Qué me influiría a mí que una compañía tenga mi dato que estoy acá con vos sentado al lado tuyo? Que te va a mandar contenidos que, por ejemplo, reafirman o van en contra de una determinada, por ejemplo, idea o opción política, porque sabe que vos te juntás o vas a determinados lugares. Y eso fue lo que pasó hasta ahora con varias de las ataques a las democracias en muchos países, ¿no? O sea que esa información que no es que se interesen en Félix Rigoli, no le interesa la persona, pero le interesa saber que las personas de tal tipo, se juntan de determinada manera, se relacionan con determinadas personas, cuando les mandan un contenido que, por ejemplo, habla, no sé, de violencia, les gusta ese contenido y lo pasan para otros.
y quiere decir que esa persona puede estar interesada en una opción exagerada de uso de armas, por ejemplo, cosas de ese tipo, ¿no? Antes de dejarte con tu exposición, te hago una pregunta más. Es como los algoritmos de las redes sociales, digamos, que te van buscando y llevando a donde vos quieren llevarte. Sí, esa es la base, ¿no? La base de, digamos, de los grandes peligros de la inteligencia artificial es que como hay un conjunto de algoritmos que son a su vez definidos humanamente, ¿no? O sea, por ejemplo, que el hecho de que un contenido que tiene violencia se repite más que otros es porque en parte el algoritmo que se usa es cuanto más se repite más tipo de cosas es más importante porque me da, por ejemplo, a la empresa que maneja el sistema le da más rédito, o sea, consigue más hits, y cada hit vale un milésimo de dólar. Entonces, si yo tengo 5 millones de hits, voy a conseguir $5.000 y cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, podríamos definirlo de otra manera. Es como un sistema, el algoritmo no es neutro, fue inventado como para replicar, aumentar y amplificar algunas cosas y otras no. Entonces, no es un problema solamente, digamos, no es una casualidad, ni es una cosa fisiológica de la naturaleza, es una cosa que está siendo definida en esos puntos. Puedes comenzar cuando quieras. Sí, bueno. Y no te pregunté de inteligencia artificial generativa, ¿no? La que genera, que vos podés generar. Sí, El chat GPT. Sí, que son en el fondo toda la inteligencia artificial más de última generación es generativa en el sentido de que nadie sabe, no son algoritmos cerrados de que cuando se programa se sabe el resultado. Por ejemplo, puede el algoritmo en sí inventar o aprender sobre la base de los datos que está procesando, inventar otras soluciones, cosas que a veces es muy difícil hasta preguntarle por qué es que apareció esa solución o esa respuesta, ¿no? Y simplemente lo que quería comentarles aquí, hasta inclusive para conversar con ustedes. ¿Querés pararte si está más cómodo? No, creo que de aquí lo puedo. Quería, digamos, de alguna manera ver esto de que precisamos en todos los sistemas de salud, precisamos introducir muchas soluciones digitales y mucha inteligencia artificial y mucha cantidad de capacidades de ampliar, por ejemplo, lo vimos en la pandemia con la telesalud, lo estamos viendo con el aumento de cantidad de soluciones digitales para enseñanza a distancia, en fin, hay muchísimas oportunidades y muchísimas soluciones buenas, importantes e inevitables también, porque también vos me preguntabas si era bueno, si era malo, si era más peligroso, si era mejor. Lo principal es que es inevitable una cantidad muy importante, entonces lo que precisamos es saber aprovecharlos, pero también hay un número cada vez más grande de estudios que están mostrando que dentro de esa expansión importante aparecen tendencias inquietantes. Por ejemplo, algoritmos que sin saberlo se transforman en racistas o en perseguidores de las personas que quieren hacer abortos o favorecen a los ricos más que los pobres, sin saberlo. Cuando se le pregunta al programador, al diseñador, no está directamente en el algoritmo, aparece como resultado de otros procesos que vos decías generativos, o sea que se van generando, por ejemplo, porque usan datos históricos y programan sobre la base de las tendencias históricas, o por ejemplo porque se usan para otros fines cosas que se habían inventado con otras ideas. Y voy a dar algunos ejemplos de esto. Ahora, para que estas cosas no pasen, o pasen lo menos posible, o pasen al revés,
aprovechemos todo lo bueno y no tengamos tantos peligros de las cosas malas, precisa una fuerte política del Estado. No va a ser los mecanismos generativos manejados por el mercado no van a generar algoritmos a favor de una salud para todos, por ejemplo, o de una sociedad más igualitaria. En general, tiene una cierta tendencia al contrario. Y la última cosa que quería contar, y que venía aquí a la reunión para comentarla, es que ahora en Brasil se ha creado una secretaría, que sería un viceministerio, dedicado a salud digital en esta perspectiva. Es decir, cómo crear oportunidades de ese tipo, y nosotros en la Fundación Osvaldo Cruz hemos creado una cosa que se llama Observatorio de Desigualdades en Salud e Inteligencia Artificial, y que nos estamos dedicando a tratar de ver cómo hacer esa inteligencia artificial en forma de salud para todos, ¿no? Porque se parte un poco de la base de que todo lo que puede hacer bien también puede hacer mal, que es un principio de Paracelso, ¿no? De la antigüedad. No hay ningún remedio que no sea un veneno también. Y entonces muchas veces estamos pensando nosotros inteligencia artificial como si fuera un remedio o como si fuera un procedimiento, en el sentido de que va a hacer bien, pero también puede hacer mal, y que tenemos que regular de alguna forma a través de políticas del Estado para que eso pase. Y también quería comentar de que queremos usar el término inteligencia artificial comprende muchas cosas, comprende algoritmos de decisión, comprende Big Data, comprende todos estos, digamos, hay muchas definiciones. Nosotros lo usamos como cualquier situación en la cual un mecanismo automatizado o manejado por una máquina hace decisiones que antes eran hechas por una persona. Para nosotros es la definición más comprensiva y que permite discutir diferentes cosas que no son, por eso también llamamos más transformación digital, soluciones digitales, que solamente inteligencia artificial, que es una parte de todo eso. Y por otra parte, la otra definición que a mí para nosotros es muy importante es que a nosotros nos interesa la inteligencia artificial o las soluciones digitales en la medida que sirvan para una mayor igualdad en el acceso y la cobertura de salud. O sea, puede haber un gran avance en una inteligencia artificial o en una solución impresionante que permita que 10 personas tengan una gran solución, pero que nunca va a ser posible para la totalidad de la población. Para nosotros eso lo aplaudimos, nos parece bien, no nos interesa, porque sabemos que en definitiva siempre han habido el medicamento de $1 millón, siempre ha habido la persona que se congela a esperar de que un día descubran la cura de la enfermedad, siempre ha habido cosas para la gente que puede pagar. Pero a nosotros nos interesa, como lo voy a comentar después, subir el piso de la expectativa de vida, subir el piso de la capacidad de tener una vida mejor para todos. Entonces, cualquier cosa de inteligencia artificial que a nosotros nos interesa son las que pueden contribuir a eso. Entonces, dejamos, y nos parece bien, que haya grandes científicos que hagan grandes avances que van a afectar a por 10.000% de la población, pero nos preocupa más cuántos son los avances y las soluciones que pueden afectar a la mayor cantidad de la población. Entonces vamos como creo que vamos a estar un poco cortos, voy a ir un poco rápido, porque realmente hay una capacidad muy grande que se está viendo cada vez más de modificar, de alguna manera contribuir a salud para todos, por la sencilla razón de que las soluciones digitales, como son digitales y no son materiales, digamos, tienen una especie de inmaterialidad que le permite llegar a mucha gente al mismo tiempo,
por ejemplo, en términos de comunicar una situación de salud, por ejemplo, capacidad de difundir un mensaje en materia de salud, por ejemplo, recibir notificaciones de problemas de salud, por ejemplo, aliviar trámites administrativos de las personas que precisan un servicio de salud. Todos lo conocemos, teleconsulta, recibir horarios por celular, recibir resultados, todas estas cosas que hasta se podrían mejorar mucho más, pero que ya han empezado y que tienen una capacidad enorme en las situaciones normales. Pero también lo descubrimos en la pandemia y lo descubrimos también en los desastres o en las grandes catástrofes, como sistemas de inteligencia artificial, por ejemplo, pueden descubrir a través de la cantidad de número de personas que dice una determinada palabra en la búsqueda en Google, pueden encontrarse que están apareciendo brotes de alguna epidemia, o a través de dónde es que salen los mensajes, los IP de los mensajes de determinada época, dónde es que está pasando un desastre, por ejemplo, en los terremotos que hubo en Turquía o en otros lugares, y a veces se han coordinado y hay software de inteligencia artificial que hace eso, coordinar de alguna manera fuerzas de respuesta orientado por la cantidad de aparición de una determinada palabra o en WhatsApp o en Facebook o en otras cosas que están como siendo detectadas por estos software. O sea que hay muchas posibilidades de usar todas estas cosas desarrollando para la salud pública buenas herramientas y rápidas y de respuesta fuerte, ¿no? Y ni que hablar de que todo lo que se puede hacer con telesalud, tanto en el área de consulta como en el área de exámenes, como en el área de educación, que son tres grandes áreas que esta Secretaría de Salud Digital va a estar desarrollando en los próximos tiempos en forma de políticas, es decir, que haya una política de cuáles son los padrones, los estándares de calidad, de seguridad y de otras cosas. Entonces, para nosotros eso es muy importante, esos cuellos de botella que hay, por ejemplo, para llegar a las poblaciones rurales, a las poblaciones apartadas, cómo se llega con atención de salud en un lugar que queda, como en el caso en Brasil, en el norte del estado de Amazonas, unas ciudades que tuvimos, unas pequeñas villas que quedan 1 hora, 2 horas de avión desde Manaos y 15 días en barco. ¿Cómo se llega? Está bien, sería muy bueno tener un buen servicio de salud. Tiene que tener algo, pero la telesalud le va a ayudar mucho más de lo que nunca le va a poder ayudar el Estado poniendo personal. Yo estoy trabajando también en Guyana, en la República de Guyana, y ellos piensan de que con telesalud pueden evitar carreteras, digamos, pueden evitar destruir la selva, porque no solo telesalud, sino otras cosas, ¿no? Tratar de tener una gran inversión en teleasistencia y evitar de precisar tener tanta movimiento que la población pide, queremos ambulancias, queremos carreteras, todo eso implica destruir importantes pedazos de selva que hoy está virgen y podrían por lo menos demorarse o mitigarse un poco eso por usos de telesalud. Es decir que hay un área muy, muy importante en ese aspecto. Entonces, aquí hay una serie de... pero también hay algunos peligros, y el peligro que me gustaría comentar como número uno es la amplificación de prejuicios o de cosas como racismo o algunos prejuicios contra determinados grupos de personas. Ahí estaba comentando y ahí al final tiene una bibliografía que trae estas cosas, como por ejemplo los sistemas de planificación de medicación en los hospitales muchas veces usan los históricos de uso de medicamentos en determinadas enfermedades y en determinados pacientes. En el caso de Brasil y en el caso de Estados Unidos se estudió que históricamente los pacientes de raza negra recibieron históricamente menos analgésicos. Eso es
¿no? Es una cosa que surge de la estadística. Históricamente ha sido así. El algoritmo que programa medicamentos, porque programa unidosis o dosis para los pacientes internados, tiene una tendencia a programar menos cantidad de analgésicos si dentro de la base de datos el paciente está marcado como de raza negra. No es porque el algoritmo o el programador hayan sido racistas, es porque usaron la base de datos anterior en que eso pasaba, que de alguna manera retrataba la idea de las sociedades, sobre todo las sociedades esclavistas, de que los pacientes de raza negra no sufren tanto dolor. Entonces, aunque parezca mentira una cosa de la época de esclavista, se traslada de alguna manera a los algoritmos y que programan una injusticia sin que nadie le haya realmente pensado en hacerlo de esa manera, ¿no? Lo mismo pasó con reconocimiento aplicativos para reconocer el cáncer de piel, que eran muy precisos para raza blanca, mucho menos precisos para raza negra. Los oxímetros de pulso que se usaron durante la pandemia estaban calibrados para piel blanca y no para piel negra y tenían medidas equivocadas, piel negra. Y uno que no puse aquí, pero que me parece muy interesante, que es bastante reciente, que es que en Estados Unidos, en una cadena de tiendas muy importante, se llama Target, creó hace 12 años, o 13 años ahora, un sistema de inteligencia artificial para descubrir quién está embarazada, mujeres embarazadas, o que pensaban estar embarazadas, analizando qué página de web miran, qué anuncios ven, si les interesa o no una determinada tipo de información. Crearon un perfil diciendo esta persona o está embarazada o puede estar embarazada. Y la tienda Target le empezaba a mandar emails, como esos que ustedes reciben cada vez que Google se da cuenta que ustedes están interesados en algo, que le empieza a mandar propaganda, le empezaba a mandar propaganda a personas suponiendo que están queriendo estar embarazadas o estar embarazadas. Ese paquete de inteligencia artificial que hace 13 años están funcionando y está muy perfeccionado, ahora hace un año más o menos, una sentencia de la Suprema Corte dejó abierta la posibilidad de perseguir a los casos de aborto. Entonces, ese mismo sistema de inteligencia artificial que servía para que Target le mandara avisos de cunita, de pañales, ahora está siendo usado por las Cortes Supremas por fiscales de estados en donde el aborto va a estar o quiere estar prohibido. Está mandando ahora, en vez de aviso de cunita, le está mandando avisos diciéndole: sabemos que usted está embarazado, que puede querer estar embarazada, le recordamos que el aborto es un crimen y le vamos a estar vigilando a ver si usted se va a otro estado. O sea, es un caso un poco de acoso que se está haciendo usando inteligencia artificial desarrollada por Target para vender cunitas y pañales. Entonces, estos peligros de amplificación se crean por la gran cantidad de datos que hay funcionando, que pueden ser usados para muchas cosas. Inclusive, bueno, por ejemplo, el uso en muchos sistemas de seguridad social de beneficios para gente muy pobre, para evitar fraudes, quiere decir gente pobre que recibe plata pero que capaz que no precisaba tanto, como si hubiera eso, pero usan aplicativos que usan la biometría digital. Entonces, por ejemplo, en el caso de Brasil, un trabajador rural que trabajó generalmente de los 10 años de edad hasta los 60, la impresión digital, la huella digital de un trabajador rural que trabajó 50 años en el campo es prácticamente imposible de ser estandarizada. Entonces, el sistema de aplicativo de pago de esa pensión al trabajo rural está dejando afuera miles y miles de personas que simplemente no tienen dedos suficientes para poder... Entonces, ahí ya no es inteligencia artificial, es simplemente el mal uso de sistemas digitales, en este caso doblemente digitales, para, en el fondo, como dice
informe de las Naciones Unidas para poner una especie de ataque neoliberal al estado de bienestar social. Es decir, usar las soluciones digitales, los sistemas digitales, para reducir la cantidad de personas que reciben beneficios. Porque en general, muchas veces, sobre todo los gobiernos, implementan estas soluciones para racionalizar, lo cual quiere decir reducir el pago, y a veces el algoritmo precisa ser definido. ¿Qué es lo que me pide, qué es lo que le piden al algoritmo los que le preguntan, le hacen preguntas? Queremos que, por ejemplo, reduzca la cantidad de fraudes, después que mejore la accesibilidad, después que... No sé, para la persona eso es un conjunto de instrucciones que la persona puede balancear. Para el algoritmo una es importante, la otra es menos importante y la otra es menos importante. Y eso pasó en varios lugares en Estados Unidos donde se cortaron beneficios a gente que que merecía los beneficios, y el algoritmo, los diseñadores del algoritmo dijeron, bueno, lo primero que nos preguntaron, lo más importante, es reducir los fraudes. Nosotros los fraudes los reducimos completamente. Ahora, desgraciadamente alguna gente quedó afuera en el hecho de reducir, como aquello de falso positivo, falso negativo. ¿Me ibas a decir algo? Lo que es impactante lo que acabas de contar de una empresa privada, Target, después es utilizada por el Estado para poder condicionar las decisiones de las personas. Sí. En un tema que es... Es que muy... Sí. sí, es realmente llamativo. Bueno, hay algunos otros peligros, como por ejemplo el hecho que mucha de la consulta de profesionales de salud se termina desarrollando a través de un algoritmo que está en la pantalla. Las personas, sobre todo las personas que trabajan en instituciones de asistencia de salud, digamos, de alguna manera colectivas, ya nadie puede realmente atender al paciente sin estar poniendo las cosas en una pantalla. En esa pantalla, primero que nada, desaparece la persona. La persona realmente me está molestando. Yo estoy mirando lo que está en la pantalla, me aparecen los exámenes en la pantalla. No me distraiga porque estoy mirando acá que usted tiene tal cosa. Esa es una parte que es la desaparición de los humanos y la transparencia del humano no existe más. Pero ahora tiene, después voy a comentar más, la cosa de que el protocolo es el que guía la consulta. Entonces no es el médico o el profesional que piensa el paciente, es el protocolo. De alguna manera se orientó al principio con el motivo de consulta y de ahí para adelante muchas veces en ese protocolo, como voy a comentar después, puede estar perfectamente metido una serie de, por ejemplo, de indicaciones de medicamentos, o puede estar, por ejemplo, sería el lugar ideal para, si yo tengo una compañía farmacéutica, tratar de meterme en ese protocolo y conseguir de que cuando aparecen los síntomas A, B o C, aparezca también sugerido el medicamento A, B o C. De hecho, en Brasil, durante un tiempo, por suerte, relativamente corto, en el estado de Amazonas, no sé si ustedes saben que el presidente de Brasil y el ministro de Salud de Brasil en esa época, Bolsonaro, y el ministro Pazuello, eran firmes defensores de la idea de la cloroquina y de todas estas cosas. Entonces inventaron un aplicativo que se llamaba TratCovid, que diciendo cualquier síntoma de tos, de fiebre, de malestar en el cuerpo y todo eso, indicaba cloroquina, indicaba ivermectina y otras cosas. Fue un investigador que estaba relacionado con nosotros, revisó el código, inclusive hicieron una prueba muy divertida porque le tomaron los síntomas del gato. La persona tenía un gato que estaba con no sé qué, el gato precisaba cloroquina. Y si nosotros hemos publicado inclusive el código fuente, con dos síntomas, cualquier dos síntomas, a pesar de que el aplicativo parecía sofisticado, cualquiera que tuviera dos síntomas, saltaba el resto y iba a parar a indicación de tratamiento, le llamaban tratamiento preventivo. Entonces, los que estudiaron dicen que esto realmente aumentó la cantidad de gente que no consultó, no se vacunó, se hizo tratamiento inefectivo y posiblemente haya terminado enfermándose y teniendo enfermedades más graves.
Ahora, en esto también del aumento de la cantidad de datos y de la cantidad de lo que llaman lagos de datos del área de salud, se crea ese perfil implícito. O sea, es muy fácil de que se cree un perfil, por ejemplo, se podría, así como se creó el perfil de las mujeres que podían quedar embarazadas, el plan de salud X puede descubrir, este es el perfil de la persona que a mí no me gustaría asegurarla, porque me va a salir muy cara. Mucho más el día que empiecen, que ya están empezando a entrar, dentro de esos lagos de datos, los perfiles genéticos que están apareciendo cada vez más. Entonces, ¿quién va a estar asegurado? ¿Qué lógica tiene asegurar a una persona que tiene determinado perfil? Hoy, los sistemas universales de salud, una de las grandes ventajas es que cubren a toda la población. Los sistemas fragmentados, en donde hay prepagas y hay seguros más privados que las prepagas y todo eso, el día que ellos tengan capacidad de analizar base de datos, va a ser un mercado muy diferente. Ese es el gran botín, el gran tesoro que están buscando, sobre todo las empresas de datos, no tanto las empresas de seguros. Las empresas de datos están queriendo tener muchos datos biológicos y genéticos para poder en algún momento algo así como crear un perfil de quién se va a enfermar, de qué cosa y qué persona podría valer la pena asegurarla o no asegurarla, o cambiarle, ofrecerle planes diferentes o cosas de ese tipo. El valor que tiene para la industria farmacéutica, eso es enorme. enorme. Entonces, para la industria farmacéutica, ellos ya lo están haciendo. Quería aquí comentar, ¿no? Ellos, por ejemplo, compraron las bases de datos de Holanda y del Servicio Nacional de Salud. No sé si ustedes lo escucharon, hubo una época de acuerdos entre Trump y Boris Johnson, la salida de Inglaterra del Brexit. Una de las cosas que estaba en la mesa era poder usar los datos del Servicio Nacional de Salud inglés, y después se descubrió que realmente llegaron a vender el uso de los datos básicamente para empresas farmacéuticas de mercado y de investigación también, porque se puede hacer investigación en el computador, digamos. Lo mismo pasó en Holanda con los datos del Seguro Social. O sea que hubo y hay, si estas cosas pasaban en Inglaterra, pasaban en Holanda, seguramente están pasando en muchos otros lugares y quizás posiblemente a niveles que nosotros no sabemos. Por ejemplo, el otro día en Brasil, en un seminario, nos enteramos de que las bases de datos de la AFIP brasilera, el DataSUS del sistema de salud, datos del sistema de salud brasilero nacional y otros, están todos hospedados en nubes comerciales, en Google, en Amazon, en Apple. No hay una nube brasilera pura, ni siquiera para los datos impositivos. O sea, de alguna manera todos están hospedados en estas cosas, lo cual quiere decir que son básicamente buscables por alguien que pague el precio justo. Lo mismo que pasó con las bases de datos de Facebook para la parte de información política en la época de la elección de Bolsonaro, de la elección de Trump, de la elección del Brexit y de otras cosas, que había una compañía que vendía de alguna manera, entraba en la base de datos de Facebook y vendía los perfiles de todo el mundo. Esa parte del perfilamiento que lo vimos con el racismo de la población negra, con las personas embarazadas y con otras cosas también, y con la parte política, también se ve, por ejemplo, en la posibilidad de las compañías de seguros definir seguros de vida, planes de asistencia y cosas por el estilo. Te hago una pregunta, Sí. ¿me permitís? Yo investigo genéticamente que la población de Palermo puede llegar a desarrollar mayor perfil diabético. Y genero un plan para esa población. Y genero un medicamento a bajo costo para esa población. ¿También lo puedo utilizar? Claro. No lo harías en Palermo. Bueno, Lo harías en Tartaglione, en aquel. Ahí es a nivel molecular, ¿no? Cada persona está en un grupo. Facebook, por ejemplo, tiene 29.000 puntos de datos por persona.
Entonces, en realidad pueden hacer, si lo imaginan en forma de una matriz, cada persona tiene 29, está en 29.000 por sí o por no, grupos de edades y todo eso. Entonces, en realidad pueden combinar de muchas maneras, pero en general se crean subpoblaciones, por ejemplo, los que, en el caso político, ¿no? Los que les gusta la violencia, los que tienen un cariño por un pasado racista, supremacista blanco. Eso está bastante bien estudiado en la parte política, cómo se hace. Pero son grupos en donde uno está en Wyoming, otro está en Palermo y el otro está no sé qué, y le vende, por ejemplo, le pueden vender un tipo de música. De hecho, una de las primeras líneas de investigación que se hizo fue con un grupo que estudiaba música noruega del siglo XII o algo así, y descubrió que existen en distintas partes del mundo muchas personas que están como llevadas al mundo de la Edad Media, gótica, que le gusta el Señor de los Anillos y que le gusta pero que son militantes de eso, ¿no? Que se visten y no sé cuánto, y hay millares en el mundo, y entonces descubrieron que la música noruega del siglo XII está viva en un grupo virtual de gente de esa y esa gente está muy bien estudiada en un libro que se llama La batalla por la eternidad, que muestra cómo esos grupos de ultraderecha, que nosotros decimos fascistas, también tienen un componente como si fuera medieval, porque tienen una cosa de volver a un pasado que obviamente no supieron, nunca vivieron, de donde los hombres blancos, rubios, lindos eran los dueños del mundo, y otras cosas así, de ese tipo, ¿no? Pero ahora quería ir un poco a la parte de lo que vos dijiste de las farmacéuticas. En 2015 hubo una reunión importante de la consultora McKinsey. La consultora McKinsey, que había hecho un estudio grande del mercado farmacéutico, descubrió que por diferentes leyes de transparencia y de otras cosas, dar propaganda directa y dar estímulos directos a los médicos era una idea cada vez peor. Entonces descubrió y definió una frase que ellos dicen, que dice: las empresas farmacéuticas, va a haber una transformación digital importante, y las empresas farmacéuticas ganadoras son las que consigan influir los algoritmos. Entonces, en ese momento y ya desde antes, las empresas farmacéuticas comenzaron a influir o tratar de influir en las guías clínicas, en los protocolos de diagnóstico, y ofrecen, y eso quizás esté pasando aquí porque está pasando en Brasil, ofrecen a través de subsidiarias que no son conocidas como empresas farmacéuticas, por ejemplo, implantar historias clínicas electrónicas, historias clínicas con inteligencia artificial incluida. Muchos de los movimientos de historia clínica electrónica y historia clínica única, sería muy interesante ver todo lo que está atrás, a ver si realmente puede ser que tiene que ser una solución, eso es inevitable. En algunos casos que nosotros conocemos, incluso en el sector público en Brasil, están siendo regaladas, dadas de regalo, por empresas desarrolladoras que tienen atrás, por ejemplo, alguna empresa farmacéutica grande que está pensando primero en capturar todos los datos que aparezcan en esas historias electrónicas, porque el regalo es: te regalo el sistema de historia clínica electrónica, pero no te preocupes que yo te hospedo, te doy el hospedaje de la base de datos. Inclusive en el contrato dice expresamente que le permiten, por ejemplo, al municipio de São Paulo, le permiten usar y mirar todo lo que quieran los datos. Algo así como diciendo: son míos, pero te permito usarlos y mirarlos. Y lo segundo es que de la mano de eso hay empresas subsidiarias que crean como si fuera aplicativos de la historia clínica electrónica, que, por ejemplo, cuando aparece un diagnóstico permiten abrir una lista de posibles alternativas de tratamientos y otras cosas, en las cuales en el fondo son un conducto, son una vía para poder, por ejemplo, hacer una estrategia de marketing que es mucho más inteligente
que ir un visitador o una persona a la puerta del médico. Eso ahí lo vimos en Australia, en Canadá, en Estados Unidos, en Alemania, Japón y otros, cómo las empresas farmacéuticas, hay un estudio bastante, hay muchos estudios bien detallados, cómo las empresas farmacéuticas están pasando financiación, muchas veces ilegalmente, para formar esas guías clínicas o esos protocolos y esos algoritmos y después de alguna manera meterlos adentro de una historia clínica electrónica. Entonces, estar seguros de que el medicamento va a ser la primera opción, por ejemplo, o cosas por el estilo, ¿no? Va a reemplazar al APM, el visitador médico y a la muestra médica directamente. Seguro. Porque además en la legislación de los países desarrollados está cada vez más prohibido eso. Entonces ellos, primero que nada, es claramente ineficiente, ¿no? Porque esto es mucho más eficiente. Y segundo, por ejemplo, ellos no le pueden ahora a esta altura regalar más que una lapicera, no se puede, está prohibido. Entonces, esta es una forma mucho mejor. Entonces, bueno, aquí yo simplemente lo que quería comentar es que para todo esto lo primero que tenemos que tener es una claridad de lo que queremos. Y como decía al principio, lo que más nos interesa no es tanto levantar el techo de lo que se puede hacer en el mundo, sino levantar el piso de lo que está disponible para todos. Entonces, esa discusión, en las discusiones de la Secretaría y de otros entes en Brasil, está muy presente la Fiocruz en particular, por eso se llama Observatorio de Desigualdades en Salud e Inteligencia Artificial, porque en realidad lo que nos importa es cuánto de la inteligencia artificial está vinculada a la reducción de desigualdades, que creemos que es muy importante y por eso debe ser protegida el desarrollo y debe fomentarse el desarrollo, pero ¿cuáles son las condiciones para eso? El primero, como decía antes, el primer asunto a considerar es, como decíamos, que los algoritmos y la inteligencia artificial son como medicamentos, son posiblemente buenos y posiblemente tengan efectos colaterales, digamos, ¿no? Entonces, se están creando en varios países tests de seguridad, de lo que llamaríamos en farmacéuticas, le llamarían fase 1. Es decir, esto es peligroso, ¿no? Como se hace en cualquier medicamento, la primera etapa es saber si es peligroso. ¿A cuántas ratas mata? ¿Cómo se llama? Dosis letal 50, ¿no? ¿Cuántos animales de experimentación mueren? Eso para salud digital no es tan fácil, entonces están creando algunos test de seguridad para eso, y lo que se llegó a la conclusión es que no se puede pensar en estos problemas de racismo, creación de desigualdades, otras cosas, como una cosa arreglar después. El algoritmo tiene que ser pensado desde el principio con ese tipo de cosas, y nosotros, una de las primeras experiencias que hicimos en Fiocruz con la Secretaría de Distrito Federal fue reunirnos con todos los desarrolladores, las startups, y hacer un trabajo con ellos discutiendo, porque a muchos de los startups y todo eso les gustaría cambiar el mundo para bien. Nosotros estamos convencidos que la gente que trabaja en estas áreas quiere mejorar el mundo, pero también le gustaría vender su empresa por $1 millón a alguien que les pague. Entonces, el trabajo con ellos nos permitió entender un poco esa dinámica de la creatividad y de la capacidad de crear cosas nuevas, y al mismo tiempo de preocuparse por los aspectos de equidad, de acceso universal, de bien público. Pero la primera cosa es estar seguros, y nosotros creamos un protocolo para eso, estar seguros que no hace mal, lo que nosotros llamamos test de fase 1 de los algoritmos. Después, una cosa que nos gustaría y que estamos queriendo de alguna manera pensar es una especie de código de ética de la inteligencia artificial en salud. ¿Cuál sería ese principio? Primero, no hay que hacer mal, después hay que hacer bien, tercero, bueno, ¿cuáles son los principios de ética de un código de ética de inteligencia artificial? Ir pensándolos, y nosotros estábamos por eso, creamos una especie de guía
de acompañamiento ético de los proyectos de desarrollo, para que las personas que quieran desarrollar un proyecto financiados por la universidad, financiados por el Estado, financiados por distintas, tengan un acompañamiento, una especie de guía para no perderse en algunas cosas. ¿Cómo protege los datos de los pacientes? ¿Dónde van a quedarse almacenados? ¿Se almacena todo lo que se precisa o se almacena de más? ¿Hay posibilidades que eso sea usado para fines comerciales o en contra de los intereses de los pacientes? Algo muy parecido a lo que podría ser una especie de acompañamiento de la formación de un medicamento, de un proceso de diagnóstico, de otras cosas. Es decir, crear inclusive en algún momento pensamos que la ANMAT, la ANVISA, la FDA y el NHS tienen que crear una especie de sistema de evaluación de tecnología digital basándose en estos aspectos, ¿no? Hay algunos que están empezando a hacer eso y tenemos que aprender también qué es lo que está haciendo. El tema es si es tan internacional, ¿cómo lo generás? ¿Cómo impedís el ingreso? Bueno, nosotros lo que pensamos es que, por eso lo empezamos a hacer con la Secretaría de Salud del distrito. En Brasil el SUS es el gran comprador para 180 millones de personas. Entonces, nuestra idea es que el SUS, Sistema Único de Salud, no debería incorporar soluciones de salud digital si no pasaron por esos tests. Entonces, va a haber un mercado privado, hay un mercado privado desregulado, ya existe, pero por lo menos pensar en un sistema que cuando van entrando en el sistema público y que por lo tanto son disponibles para una cantidad muy grande de personas, y eso de alguna manera cambia el mercado, o sea, le da una fuerza a los que quieran hacer ese proceso, que van a tener posibilidades, ¿no? Entonces, para eso tenemos este observatorio de desigualdades en salud e inteligencia artificial. Para eso creamos esta guía para acompañar, analizar las innovaciones digitales en salud. Todo eso lo pueden bajar de los códigos que están en la pantalla. Y para eso también, inclusive, por suerte, recientemente se creó con rango de viceministerio esa Secretaría de Información y Salud Digital en el Ministerio de Salud de Brasil, que lo que hace es tratar de apoyar a todo, porque es transversal, no va a ser la que va a crear las cosas, va a ser la que va a apoyar a ver cómo se puede planificar, incorporar productos, cómo se pueden incorporar servicios de tecnología, en telesalud, en infraestructura de TIC, en desarrollo de software, interoperabilidad entre los distintos sistemas, protección de datos. Estoy comentando todo esto y también lo pueden bajar ahí porque me parece que es interesante, para nosotros es interesante entender cuál sería un programa de trabajo de una política pública en salud digital. Si el Estado quiere hacer algo en salud digital, ¿cuál sería el menú? ¿Cuál sería el camino que tiene que seguir? Entonces, esto que está digamos, las ideas generales, tanto del observatorio como de la Secretaría, son la línea en la cual podríamos tener como un programa de trabajo para los próximos 50 años. También estamos claros de lo que vamos a hacer ahora y lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer en los próximos 5 años, 10 años, es arañar la superficie de un mundo muy grande. Por ejemplo, sabemos que existen hoy muchos aplicativos, por ejemplo, en el área de salud mental, por ejemplo, en el área de control de enfermedades crónicas, que están ahí, están en el mercado, la persona puede bajarlos, puede usarlos. Creemos que hay que crear una guía, una especie de norma para eso. Creemos que los propios desarrolladores le van a pedir, pero creemos que hay que tener una cierta política del Estado. Entonces, las otras cosas es, creo que lo puse aquí, supervisar
toda la cartera, hay 300 sistemas en el Ministerio de Salud tiene 300 sistemas informáticos diferentes. Entonces, eso es, por eso le llaman supervisar la cartera de tecnología digital del Ministerio. Porque juntarla toda es imposible, unificar todo es imposible, por lo menos tener un mapa, saber dónde puede haber sinergias y dónde puede haber, por ejemplo, crear diccionarios, que por lo menos los términos sean los mismos en todos, crear algunos estándares de indicadores, cosas de ese tipo. Y finalmente tratar de coordinar toda la parte de monitorización y de evaluación de la salud digital en el Sistema Único de Salud, ¿no? O sea, y tratar de pensar en el futuro cuáles son el horizonte tecnológico de estas cosas. Entonces, como conclusiones, volviendo un poco para atrás, hay un potencial enorme. Nosotros decimos que en Brasil particularmente, creo que en Argentina es lo mismo, no hay posibilidad de tener un sistema de salud de acceso universal y de buena calidad sin una gran cantidad de soluciones de salud digital, de todo tipo, desde telesalud, inteligencia artificial, sistema de gestión de consultas, uso para historia clínica, en fin, una cantidad muy grande. Es muy, muy fuerte el potencial. Ustedes conocen lo que puede ser, hoy estaban comentando en un determinado barrio, en una determinada región en Salta o en Río Negro o en otros lugares, en todos los lugares en Brasil. También nosotros coordinamos una época más médicos, había lugares que se llegaba 10 horas de viaje por tierra. Es muy difícil que todo esa... Y ahí viven 50, 60 mil brasileros en cada uno de esos lugares, son 5.000 municipios. ¿Cómo se va a llegar a todo eso sin soluciones de salud digital? Es imposible. Entonces, para nosotros el principal punto es ir para adelante, ir incorporando, aumentar, ser capaces de introducir lo que llamamos la transformación digital del sistema de salud. Hoy ya tienen muchas soluciones los que pueden pagar. Hoy hay teleconsulta, hay marcación de consultas electrónicas, hay resultados, todo el mundo los recibe en la casa. Eso no hay problema para los que pueden pagar. El asunto es que también precisamos políticas y procedimientos que reconozcan las desigualdades del país y que actúen a favor de la reducción de las desigualdades, porque sabemos que en esto de inteligencia artificial hay una cierta tendencia a ir para la punta, o sea, mejorar más, mejorar más, mejorar más, solo para cada vez menos personas, hasta por una cuestión de cómo está pensada la innovación tecnológica en esta área, ¿no? La otra conclusión es que los gobiernos deben desempeñar un papel central en todo esto, que, por ejemplo, tienen que, primero que nada, preocuparse por las salvaguardias, es decir, por evitar de que las cosas malas pasen, pero también, por ejemplo, pueden ser, como decía, por ejemplo, cada vez que el Estado va a comprar una solución de salud digital, debería primero usar algún tipo de guía o de orden, que no necesariamente tiene que ser una ley ni nada de eso, porque esto es muy cambiante. Entonces también existe un peligro de tratar de normatizar por ley una cosa que, como vos decís, que está en todos lados, que viene de la China, que viene de Checoslovaquia, ya no existe más, de Eslovenia, y pensar que eso lo vamos a regular en una ley que se aprueba en el Parlamento. Eso no es posible. Entonces, ¿cuáles son las salvaguardias? Hay modelos para eso, tienen que ser muy flexibles, y sobre todo eso se puede hacer para la adquisición del Estado. El Estado cada vez que va a comprar, incorporar, pasa por ahí. Y lo otro es que nos parece muy importante un informe de la ONU del 2019 y ahora reafirmado en 2020, que es necesario que el gobierno se preocupe que el estado de bienestar digital, que se está llamando así, o sea, el estado de bienestar ahora en la etapa digital, no sea, como ellos dicen, un caballo de Troya de la hostilidad neoliberal contra el bienestar, sino que sea una forma de garantizar un estándar de vida digna para todos en la sociedad. Eso es una cosa que a nosotros nos parece central, porque muchas veces cuando se van a incorporar soluciones de salud digital, el primer pensamiento es reducción de costos. Y puede ser que sea importante. El asunto es
¿Qué otros peligros tiene esa reducción de costos? La eficientización puede ser peligrosa. Y aquí dejo dos frases para reflexión. Una que dice que si dejamos que las máquinas aprendan ética al observarnos, como hacía ese algoritmo que miraba la historia de los pacientes negros y le hacía lo mismo para el futuro, si dejamos que las máquinas aprendan ética al observarnos y emularnos, aprenderán a hacer muchas cosas no éticas. Entonces la inteligencia artificial nos obliga a confrontar lo que realmente queremos decir con ética antes de poder decidir cómo queremos que sea la inteligencia artificial sea ética. Tenemos que primero definirlo mejor. Y lo segundo, y eso es más peligroso, que es que la evolución ética está muy atrás de la evolución tecnológica. Entonces tenemos que tener alguna capacidad para flexibilizar nuestra capacidad de regulación y de propuestas. Finalmente dejo ahí, si quieren bajarlo, más o menos todo lo que dije, las referencias, todo eso lo pueden bajar ese artículo que está ahí. Félix, espectacular. La verdad que creo que tenemos 2 minutos para si alguien quiere preguntar, pero riquísimos los contenidos, te deja pensando un montón de cosas, ¿no? Yo trato siempre de ver el vaso más lleno que más vacío, y que no, trato de buscarle la vuelta para el vaso más lleno y todo lo que uno puede hacer. Tal vez esto es para los estados, la población general, no sé si no tiene tanta claridad de lo que es una inteligencia artificial o de este tema, pero la verdad que es apasionante el tema, realmente apasionante. ¿Quiere alguna pregunta? ¿Consulta? ¿Comentario? Bueno, nada, creo que se me escuchó. Felicitar la ponencia y excelente, brillante. Muchas Creo gracias. que queda grabado, así que me parece que volver a repasar y ver cada punto que hizo, cada tópico que Félix remarcó, porque cada tópico te hace pensar y te hace elaborar un pensamiento de cada cosa, qué sé yo, cuando desde Target hasta afroamericanos con menos analgésicos empezás un montón de cosas, ¿no? Y hay una cosa que, lo que decía aquí la compañera, que es, yo no lo puse, pero es casi que mi preocupación para este año. ¿Qué cantidad de, qué formación digital tiene que tener un profesional de salud para poder usar y poder aprovechar y poderse prevenir de los peligros? Es decir, algo así como, ¿cuál es la alfabetización digital? Que no es usar el computador, es qué está pasando atrás del computador y qué debería saberse. Entonces ahí me parece que hay un área, porque la educación digital se extendió por vías muy funcionalistas. Saber instalar un programa, saber entrar, saber salir, pero no entenderlo. Entonces me parece que ahí hay un área que nosotros en este año nos gustaría armar un programa todo dedicado a eso, a aumentar, cómo se aumenta la alfabetización digital de los profesionales de salud en una forma crítica y positiva, de que puedan usarla y que lo quieran usar. Nosotros tenemos la impresión de que, por ejemplo, a los médicos no les gusta, pero no les gusta no porque se den cuenta de nada de esto, no les gusta porque complica un poco la vida, porque está hecho no para mejorar la vida de ellos, sino está hecho para otros fines. Tendríamos que superar eso y que la gente lo use, lo quiera usar por alguna razón que es más elevada que simplemente salir del paso. Por ejemplo. Hay una pregunta más que nos queda. Sí, buenos días. Bueno, muchas gracias, Félix, por la exposición. Viendo el tema de la accesibilidad y la equidad con el uso de estas tecnologías, y estamos viendo nosotros algún contraste en cuanto a que tenemos mucho desarrollo de tecnologías, inteligencia artificial,
pero tenemos otro inconveniente en el campo de la salud que minan el acceso y la equidad, que es la formación y la cantidad de agentes de salud, de todo tipo, médicos, enfermeros, kinesiólogos. Entonces, ¿cómo ves vos la posibilidad de que la inteligencia artificial o las tecnologías puedan compensar esta situación de merma de profesionales en todos los sistemas de salud? Que lo vivimos acá en la Argentina, pero que tengo entendido que es un fenómeno mundial y donde los países que tienen mayor poder en sus sistemas de salud desde el punto de vista económico-financiero se llevan los recursos de aquellos que tienen menos. Y te agradecería una reflexión al respecto. No hay, es decir, digo, son dos campos distintos. El cuidado y alguna parte importante de todas las actividades de salud es cuidado con diferentes caras, con diferentes aspectos, y la gestión, digamos, de los procesos. Yo creo que en la gestión de los procesos hay un enorme campo. En la formación también hay un campo enorme de la salud digital. Es evidente que hoy nosotros tenemos en Brasil un proyecto de acreditación de escuelas médicas, que es voluntario por el momento. Una de las cosas que aprendimos este año, el año pasado, 2022, es la diferencia entre educación online y cursos tipo Netflix. O sea, hay escuelas de salud que lo que hacen es colgar 17 videos, empieza con el primero, como una serie de Netflix. Si llega hasta el final, hace una prueba y le dan, a cambio de un dinero, un título. Eso creo, pero hay una línea de estudios muy interesante que ellos llaman la presencia digital, que es usar la tecnología, pero con presencia de las personas. Y la presencia, lo que ellos dicen es no necesariamente es física. Por ejemplo, en uno de los criterios de evaluación para la acreditación en la Escuela de Medicina es cuánto del tiempo online es con una persona del otro lado. Una persona que existe, que está hablando, que está relacionando, que le está preguntando. Que no es un chatbot. Que no es un chatbot y que no es un robot y que no es un video. Es decir, ¿qué mejor de que tener un profesor al cual podés verlo sin necesidad de ir a otro lado? No es un problema, no es necesariamente un problema. ¿Cuánto hay de interrelación entre los estudiantes, entre los formandos? Porque también ¿cuánto hay de presencia de estudiantes? Por ejemplo, se considera que parte importantísima de la formación es las experiencias emocionales. Las experiencias emocionales no necesariamente son visibles cuando estás viendo un video de Netflix. A veces te emocionás con un video de Netflix, pero las experiencias emocionales, una de las cosas importantes es las relaciones que se dan entre estudiantes. Entonces, el curso que incorpora soluciones digitales permite o favorece, obliga algún tipo de interrelación, aunque sea a distancia. Entonces, separar un poco lo que ellos llaman presencia a distancia de lo que puede ser online puro, y crear algún tipo de estándar de cuánto sería lo máximo que se podría permitir de que fuera online puro, porque también no está mal. Si vos te vas a sentar acá y vas a escuchar una conferencia, como vemos a veces 300 personas, la ves en tu casa. No tiene tanto problema. Ahora, si vas a hacer un trabajo, tiene que existir un trabajo de grupo, el trabajo de grupo puede estar supervisado, tiene que haber presentación, en fin, ahí hay un mundo muy interesante que nosotros también nos parece importante introducir como estándares. Félix, te agradecemos un montón, la verdad que ha sido un placer, un aplauso para Félix. La verdad, creo que vale volver a verla y volver a pensar cada cosa que dijiste, el vaso lleno y el vaso vacío. Muchísimas gracias a todos.